Capítulo 12. El llamado de Dios a sus elegidos. Después de reflexionar sobre las señales de que eres un elegido de Dios, llegamos a la conclusión de este viaje espiritual. Este capítulo no solo es un cierre, sino también una invitación a abrazar la vida que Dios ha preparado para ti. Ser un elegido de Dios no es solo un privilegio, sino también una responsabilidad sagrada. Dios te eligió con un propósito eterno. Desde antes de la creación del mundo, Dios pensó en ti. En Efesios 1:4-5, Pablo nos recuerda: Dios nos escogió en Cristo antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Esto significa que no estás aquí por casualidad. Dios tiene un propósito específico para tu vida, y cada una de las señales que hemos explorado en este libro confirma su llamado. Él no solo te eligió para salvarte, sino también para que seas un reflejo de su amor, su gracia y su poder en este mundo. El camino no es fácil, pero Dios está contigo a lo largo de tu vida. Enfrentarás desafíos, pruebas y momentos de incertidumbre. Pero como hemos visto, Dios nunca deja a sus elegidos solos. Su protección, su guía y su fortaleza siempre estarán contigo. En Romanos 8:28 se nos asegura: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esto significa que incluso tus momentos más oscuros tienen un propósito. Dios los usará para moldearte, fortalecer tu fe y cumplir su plan en tu vida. Un llamado a vivir como un elegido. Ser un elegido de Dios implica vivir de una manera que honre su nombre. Esto no significa que serás perfecto, pero sí significa que tu vida será un testimonio de su gracia. En 1 Pedro 2:9 se nos dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tu vida debe ser una luz en medio de la oscuridad, una demostración del poder transformador de Dios. Esto incluye amar a los demás, servir con humildad y compartir el mensaje de salvación con aquellos que aún no lo conocen. La promesa de una recompensa eterna, finalmente. Ser un elegido de Dios significa que tienes una esperanza eterna. En Apocalipsis 21:3-4 se nos da una visión de lo que nos espera. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Esta promesa nos recuerda que nuestra vida en este mundo es temporal, pero nuestra relación con Dios es eterna. Como elegido, puedes vivir con la certeza de que un día estarás con Él en su gloria. Tu respuesta al llamado de Dios. Ahora que has identificado las señales de que eres un elegido de Dios, la pregunta final es: ¿cómo responderás a su llamado? Dios te ha elegido, te ha equipado y te ha prometido estar contigo en cada paso del camino. Tu respuesta debe ser una vida de fe, obediencia y gratitud. Recuerda que ser un elegido de Dios no es solo un título, es un llamado a vivir una vida transformada. Permite que su espíritu siga trabajando en ti, moldeando tu carácter y guiándote hacia el propósito que Él tiene para ti. Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Mateo 22:14. Tú eres uno de los escogidos. Vive con esa certeza y permite que tu vida sea un reflejo del amor y la gloria de Dios. Capítulo 11. La 10ª señal de que eres un elegido de Dios. La perseverancia en la fe.
Incluso en medio de las pruebas, una de las señales más profundas y significativas de que eres un elegido de Dios es tu capacidad para mantenerte firme en la fe, incluso cuando enfrentas pruebas y dificultades. La vida cristiana no siempre es fácil, pero la perseverancia es una evidencia clara de que Dios está obrando en tu vida. La décima señal de que eres un elegido de Dios es la perseverancia en la fe. La fe que supera las pruebas. Dios nunca prometió que la vida sería libre de problemas, pero sí prometió estar contigo en cada paso del camino. En Santiago 1, 2, 4, se nos anima a enfrentar las pruebas con gozo, sabiendo que producen perseverancia. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Las pruebas no son un signo de que Dios te ha abandonado. Al contrario, son una oportunidad para que tu fe crezca y se fortalezca. Tu capacidad para seguir confiando en Dios, incluso cuando las cosas no tienen sentido, es una señal de que su Espíritu está obrando en ti. La perseverancia como evidencia de tu elección. La Biblia enseña que aquellos que son elegidos por Dios perseverarán hasta el final. En Filipenses 1:6, Pablo escribe: Estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Esto significa que si Dios te ha llamado, Él te dará la fuerza para continuar sin importar lo que enfrentes. Aunque haya momentos en los que te sientas débil o quieras rendirte, Dios te sostendrá. Él te dará la gracia y el poder necesarios para seguir adelante. El ejemplo de los héroes de la fe en Hebreos 11, conocido como el Salón de la Fe, encontramos ejemplos de hombres y mujeres que perseveraron en la fe a pesar de las circunstancias difíciles. Abraham, por ejemplo, esperó años para que se cumpliera la promesa de Dios de darle un hijo. Moisés enfrentó el rechazo y la oposición mientras guiaba al pueblo de Israel hacia la libertad. Estos ejemplos nos recuerdan que la perseverancia es una característica de aquellos que han sido elegidos por Dios. De la misma manera, tú estás llamado a perseverar. Aunque enfrentes desafíos, recuerda que no estás solo. Dios está contigo y su poder está obrando en tu vida. La recompensa de la perseverancia. La perseverancia no solo es una señal de que eres un elegido de Dios, sino que también tiene una recompensa eterna. En Santiago 1:12 se nos promete: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Esto significa que tu perseverancia no es en vano. Cada prueba que enfrentas y superas te acerca más a la recompensa que Dios tiene preparada para ti. Reflexión final. ¿Estás enfrentando pruebas en este momento? ¿Sientes que tu fe está siendo puesta a prueba? Recuerda que Dios está contigo y que Él te dará la fuerza para perseverar. Tu capacidad para mantenerte firme en la fe es una señal de que eres uno de sus elegidos. Capítulo 10. La novena señal de que eres un elegido de Dios. En español latinoamericano. Capítulo 10. La novena señal de que eres un elegido de Dios. La protección divina en medio de la adversidad. Una de las señales más poderosas de que eres un elegido de Dios es su protección en tu vida. Aunque enfrentes dificultades, pruebas o incluso ataques, Dios siempre está contigo, cuidándote y protegiéndote de maneras que a veces ni siquiera puedes ver. La novena señal de que eres un elegido de Dios es la protección divina en medio de la adversidad. Dios es tu refugio y fortaleza. La Biblia está llena de promesas sobre la protección de Dios para sus hijos. En el Salmo 91, 1-2 se nos dice:
El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Este pasaje nos recuerda que cuando confiamos en Dios, Él se convierte en nuestro refugio, un lugar seguro en medio de las tormentas de la vida. Esto no significa que nunca enfrentarás problemas, pero sí significa que Dios estará contigo en medio de ellos. Él te protegerá de aquello que pueda destruirte y usará incluso las adversidades para fortalecerte y cumplir su propósito en tu vida. La protección de Dios es sobrenatural. La protección de Dios no siempre es visible, pero es real. Tal vez has experimentado momentos en los que de manera inexplicable te libraste de un accidente, una enfermedad grave o una situación peligrosa. Estas no son coincidencias, son evidencia de la mano protectora de Dios sobre ti. En la historia de Daniel en el foso de los leones, Daniel 6, vemos un ejemplo claro de la protección sobrenatural de Dios. Aunque Daniel fue lanzado a un lugar donde debería haber muerto, Dios envió a sus ángeles para cerrar la boca de los leones. De la misma manera, Dios puede intervenir en tu vida para protegerte de cosas que están fuera de tu control. Dios te protege de tus enemigos como elegido de Dios. También puedes confiar en que Él te protegerá de tus enemigos, tanto visibles como invisibles. En Isaías 54:17, Dios promete: ninguna arma forjada contra ti prevalecerá, y tú refutarás toda lengua que te acuse. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Esto significa que, aunque otras personas intenten dañarte o hablar mal de ti, Dios no permitirá que sus planes tengan éxito. Él es tu defensor y luchará por ti. La paz en medio de la tormenta. La protección de Dios no solo se manifiesta físicamente, sino también espiritualmente. Cuando eres un elegido de Dios, Él te da paz en medio de las tormentas. Aunque las circunstancias a tu alrededor sean difíciles, puedes tener la certeza de que Dios está contigo y que Él tiene el control. Jesús dijo en Juan 16:33, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Esta promesa nos recuerda que, aunque enfrentemos desafíos, podemos confiar en que Dios nos dará la victoria. Reflexión final. ¿Has experimentado la protección de Dios en tu vida? Tal vez hubo momentos en los que no entendías por qué algo sucedió, pero ahora puedes ver cómo Dios te estaba cuidando. Recuerda que su protección es una señal de que eres uno de sus elegidos. Capítulo 9. La octava señal de que eres un elegido de Dios. El deseo de buscar a Dios y su voluntad, una de las señales más profundas y claras de que eres un elegido de Dios, es el deseo constante de buscarlo y vivir conforme a su voluntad. Este deseo no es algo que nace de nosotros mismos, sino que es una obra divina en nuestro corazón. La octava señal de que eres un elegido de Dios es ese anhelo de estar cerca de Él, conocerlo más y agradarlo con tu vida. Un corazón que anhela a Dios. Cuando Dios te elige, Él planta en tu corazón un anhelo por su presencia. Este deseo puede manifestarse de muchas maneras: a través de la oración, la lectura de su palabra, la adoración o el deseo de obedecerlo en tu vida diaria. En el Salmo 42:1-2, el salmista expresa este anhelo con estas palabras: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Este tipo de deseo no puede ser fabricado ni forzado. Es una señal de que Dios está trabajando en tu vida, atrayéndote hacia Él. Es como un imán espiritual que te impulsa a buscarlo, incluso cuando enfrentas distracciones o desafíos. El deseo de agradar a Dios. Otra evidencia de que eres un elegido de Dios es el deseo de vivir conforme a su voluntad. Esto no significa que serás perfecto o que nunca fallarás.
pero sí significa que tu corazón estará orientado hacia agradarlo. Jesús dijo en Juan 14:15, «Si me aman, obedecerán mis mandamientos». Este amor por Él se traduce en un deseo genuino de obedecerlo y de vivir de una manera que lo honre. Tal vez antes no te importaba mucho lo que Dios pensara de tus decisiones o de tu estilo de vida. Pero ahora, cada vez que haces algo te preguntas, ¿esto agrada a Dios? Este cambio en tu manera de pensar es una señal clara de que su Espíritu está obrando en ti. Un hambre por su palabra. Los elegidos de Dios también tienen un hambre por su palabra. La Biblia deja de ser solo un libro y se convierte en una fuente de vida, guía y consuelo. En 2 Timoteo 3:16-17, Pablo escribe, «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra». Si sientes un deseo creciente de leer la Biblia, meditar en ella y aplicarla a tu vida, es porque Dios está despertando en ti ese hambre espiritual. Él te está preparando y equipando para cumplir el propósito que tiene para ti, un espíritu de oración. La oración es otra señal de que eres un elegido de Dios. Tal vez antes orabas solo en momentos de necesidad o cuando te sentías desesperado, pero ahora sientes un deseo constante de hablar con Dios, agradecerle y buscar su guía. En Romanos 8:26-27, Pablo dice, «De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos cómo orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras». Este deseo de orar, incluso cuando no sabes qué decir, es una prueba de que el Espíritu Santo está obrando en ti, guiándote y fortaleciendo tu relación con Dios. Un cambio en tus prioridades. Cuando eres un elegido de Dios, tus prioridades cambian. Lo que antes era importante para ti, como el éxito material, la aprobación de los demás o los placeres temporales, comienza a perder su atractivo. En su lugar, empiezas a buscar lo que tiene valor eterno. Jesús dijo en Mateo 6:33, «Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas». Este cambio en tus prioridades es una señal de que estás poniendo a Dios en el centro de tu vida. Ya no se trata solo de lo que tú quieres, sino de lo que Él quiere para ti. Reflexión final. ¿Sientes ese deseo de buscar a Dios y vivir conforme a su voluntad? Si es así, es una señal de que Él te ha elegido y está trabajando en tu vida. Recuerda que este deseo es un regalo de Dios, y tu responsabilidad es nutrirlo a través de la oración, la lectura de su palabra y la obediencia diaria. Capítulo 8. La séptima señal de que eres un elegido de Dios. La transformación de tu carácter. Uno de los signos más claros de que Dios te ha elegido es la transformación que ocurre en tu interior. Cuando Dios pone su mirada en ti, no solo te llama, sino que también comienza a moldearte y transformarte para que reflejes su carácter. La séptima señal de que eres un elegido de Dios es la transformación de tu carácter. Dios trabaja desde adentro hacia afuera. Dios no está interesado únicamente en tus logros externos o en cómo te perciben los demás. Él está profundamente enfocado en tu corazón. Cuando eres un elegido de Dios, su Espíritu comienza a trabajar en ti, cambiando tus pensamientos, tus actitudes y tus acciones. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana, pero es evidente con el tiempo. El apóstol Pablo lo describe de esta manera en 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha quedado atrás y lo nuevo ha llegado. Esto significa que cuando Dios te elige, Él te transforma en una nueva persona.
Tus viejos hábitos, tus viejas maneras de pensar y tus viejas actitudes comienzan a desaparecer y en su lugar Dios planta en ti un nuevo carácter. El fruto del Espíritu como evidencia, la transformación de tu carácter se evidencia a través del fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5, 22, 23, Pablo describe este fruto como amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estos atributos no son algo que puedas producir por ti mismo, son el resultado de la obra de Dios en tu vida. Tal vez antes eras una persona impaciente, pero ahora te encuentras reaccionando con más calma y comprensión. Tal vez antes eras propenso a la ira, pero ahora sientes una paz que te permite manejar las situaciones con gracia. Estos cambios no son casualidad, son una señal de que Dios está trabajando en ti. La transformación no es fácil, pero vale la pena. Es importante recordar que la transformación de tu carácter no siempre es un proceso fácil. Dios puede usar desafíos, pruebas e incluso momentos de dolor para moldearte y pulirte. Como un escultor que trabaja en una pieza de mármol, Él elimina todo lo que no pertenece para revelar la obra maestra que está creando en ti. En Romanos 5, 3, 4, Pablo escribe: Nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter y el carácter esperanza. Esto significa que incluso tus momentos más difíciles tienen un propósito. Dios los está usando para desarrollar en ti un carácter fuerte y una fe inquebrantable. Reflejar a Cristo en tu vida diaria, el propósito final de la transformación de tu carácter es que llegues a reflejar a Cristo en todo lo que haces. Ser un elegido de Dios significa que tu vida se convierte en un testimonio vivo de su amor, su gracia y su poder. Las personas a tu alrededor comenzarán a notar los cambios en ti y se preguntarán qué es lo que te hace diferente. Este es un poderoso testimonio de la obra de Dios en tu vida. ¿Has notado cambios en tu carácter desde que comenzaste a caminar con Dios? Hay áreas en las que todavía necesitas que Él trabaje. Recuerda que la transformación es un proceso continuo y que Dios nunca deja de trabajar en sus elegidos. Claro, aquí está a tradução para o espanhol latino-americano do capítulo 7. Capítulo 7. La sexta señal de que eres un elegido de Dios. ¿Alguna vez has notado que, incluso en momentos de incertidumbre, hay una paz inexplicable que invade tu corazón? Que incluso cuando las circunstancias a tu alrededor son caóticas, sientes una seguridad que no puedes explicar. La sexta señal de que eres un elegido de Dios es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz no es algo que el mundo pueda ofrecer. No depende de dinero, éxito o ausencia de problemas. Es una paz que viene directamente de Dios y que está disponible para aquellos que confían en Él. Jesús dijo en Juan 14, 27, La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. 11. www.maryhuntweb.com. Mary Hunt Web. Como esta paz es un regalo para los elegidos de Dios. No significa que no enfrentarás problemas, sino que en medio de ellos tendrás la certeza de que Dios está en control. Es como estar en medio de una tormenta y saber que el barco no se hundirá porque Jesús está contigo. La historia de Jesús calmando la tempestad en el mar es un ejemplo perfecto de esta paz. Los discípulos estaban aterrorizados, pensando que iban a morir, pero Jesús estaba durmiendo en el barco. Cuando lo despertaron, Él simplemente dijo, «Calla, enmudece», y el viento y las olas obedecieron.
Esta historia nos enseña que, incluso en medio de las tormentas de la vida, podemos tener paz, porque sabemos que Dios está en control. Tal vez estés enfrentando una tormenta en tu vida ahora. Puede ser una dificultad financiera, un problema de salud, un conflicto familiar o cualquier otra situación que esté quitando tu paz. Quiero animarte a entregar esa situación en las manos de Dios y confiar en Él. Él es capaz de calmar la tormenta y traer paz a tu corazón. La paz de Dios también es una señal de que estás en el camino correcto. Cuando tomas una decisión y sientes paz en tu corazón, es un indicativo de que estás alineado con la voluntad de Dios. Por otro lado, cuando sientes inquietud o duda, puede ser una señal de que necesitas reconsiderar tus elecciones y buscar la dirección de Dios. Ahora, quiero que reflexiones sobre tu propia vida. ¿Cuántas veces has experimentado esta paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Cuántas veces, incluso en medio de las dificultades, sentiste la presencia de Dios trayendo calma a tu corazón? Estas experiencias son evidencias de que eres un elegido de Dios. Si crees que la paz de Dios está presente en tu vida, quiero que comentes aquí abajo: la paz de Dios reina en mi corazón. Esta declaración de fe es un testimonio poderoso de que confías en Él, incluso en medio de las tormentas de la vida. También sirve como un recordatorio para ti mismo de que, con Dios, puedes enfrentar cualquier desafío. En los próximos capítulos, vamos a explorar otras señales que muestran que eres un elegido de Dios. Pero por ahora, quiero que recuerdes esto. La paz que sientes en medio de las dificultades no es por casualidad. Es una señal de que Dios está contigo, guiándote y protegiéndote. Confía en Él porque nunca te abandonará. Capítulo 6. La quinta señal de que eres un elegido de Dios. La provisión divina en momentos de necesidad. ¿Alguna vez has experimentado que, justo cuando más lo necesitas, algo sucede para suplir tus carencias? Que incluso en tus momentos más difíciles aparece una solución inesperada. La quinta señal de que eres un elegido de Dios es la provisión divina en los momentos de necesidad. Dios nunca abandona a sus elegidos. Él sabe exactamente lo que necesitas y en el momento adecuado provee. Esto no significa que tendrás todo lo que deseas, pero sí todo lo que es necesario para cumplir el propósito que Él tiene para tu vida. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la historia del profeta Elías. Durante un período de gran sequía y hambre, Dios envió cuervos para alimentarlo y usó a una viuda para compartir el poco alimento que tenía, multiplicándolo de manera milagrosa. Elías no tuvo todo lo que quería, pero sí tuvo todo lo que necesitaba para continuar con su misión. Tal vez ahora mismo te encuentres enfrentando un momento de escasez en tu vida. Puede ser falta de recursos financieros, falta de dirección o incluso falta de paz. Quiero que sepas que Dios es tu proveedor. Él ve tus necesidades y está trabajando para suplirlas, aunque todavía no lo puedas percibir. El apóstol Pablo escribió en Filipenses 4:19: Mi Dios suplirá todas las necesidades de ustedes conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Esta promesa es para ti. Dios conoce tus necesidades y está dispuesto a suplirlas de maneras que ni siquiera imaginas. Dios provee de formas inesperadas. La provisión divina no siempre llega de la forma que esperamos. A veces Dios usa a personas, oportunidades o incluso circunstancias difíciles para proveer lo que necesitamos. En la historia de José, por ejemplo, Dios usó los años de esclavitud y prisión para prepararlo y posicionarlo como el segundo al mando en Egipto. A través de esta posición, José pudo salvar a su familia y a toda una nación del hambre. Lo que parecía un período de sufrimiento fue, en realidad,
una preparación divina para un propósito mayor. De la misma manera, Dios puede estar usando tus desafíos actuales para prepararte para algo más grande. Puede que no lo entiendas ahora, pero confía en que Él está trabajando a tu favor. La provisión divina fortalece nuestra fe cuando experimentamos la provisión de Dios. Nuestra fe se fortalece. Nos damos cuenta de que no estamos solos y de que Dios está con nosotros, guiándonos y cuidándonos. Cada vez que Dios suple una necesidad, es un recordatorio de su fidelidad y de su amor por nosotros. Quiero que pienses en tu propia vida. ¿Cuántas veces has enfrentado situaciones que parecían imposibles, pero de alguna manera encontraste una solución? ¿Cuántas veces has recibido ayuda en el momento justo? Estas experiencias no son coincidencias, son evidencia de la provisión divina en tu vida. Confía en la provisión de Dios. Si estás pasando por un momento de necesidad, quiero animarte a confiar en la provisión de Dios. Él nunca abandona a sus elegidos. Puede que no entiendas cómo o cuándo llegará la solución, pero ten la seguridad de que Dios está trabajando a tu favor. Como dice en Mateo 6:26, miren las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Dios cuida de las aves, y ciertamente cuidará de ti. Confía en Él, porque su provisión siempre llega en el momento adecuado. Capítulo 5. La cuarta señal de que eres un elegido de Dios. ¿Alguna vez has sentido que, incluso cuando todo parece estar perdido, hay una fuerza que te impulsa a continuar? Que, incluso frente a desafíos aparentemente insuperables, encuentras coraje y determinación para seguir adelante? La cuarta señal de que eres un elegido de Dios es la fuerza sobrenatural para superar las adversidades. Esta fuerza no viene de ti mismo, sino de Dios. Es una evidencia de que Él está contigo, sosteniéndote y capacitándote para enfrentar los desafíos de la vida. El apóstol Pablo experimentó esto en su propia vida. Enfrentó persecuciones, prisiones, naufragios, flagelaciones y muchas otras dificultades. Sin embargo, escribió en 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo entendió que su fuerza venía de Dios y no de sí mismo. Tal vez estés enfrentando una situación que parece imposible de superar. Puede ser una enfermedad, un problema financiero, una relación difícil o cualquier otra lucha. Pero quiero que sepas que Dios está contigo y que Él te dará la fuerza necesaria para vencer. Él no permitirá que enfrentes algo que no puedas soportar con su ayuda. Esta fuerza sobrenatural es una señal clara de que eres un elegido de Dios. Es un recordatorio de que incluso en tus debilidades, Dios es fuerte. Él usa tus dificultades para mostrar su poder y para moldear tu carácter. Piensa en cómo el oro es refinado, necesita pasar por el fuego para ser purificado. De la misma manera, Dios usa las adversidades para purificarte y prepararte para el propósito que Él tiene para tu vida. La historia de Gedeón nos muestra cómo Dios da fuerza a los elegidos. Gedeón era un hombre común, que se consideraba débil e insignificante. Sin embargo, Dios lo eligió para liderar un ejército y liberar a Israel de sus enemigos. Con solo 300 hombres, Gedeón derrotó a un ejército mucho mayor, porque Dios estaba con él. Esta historia nos enseña que cuando Dios está con nosotros, no importa el tamaño del desafío, podemos vencerlo. Ahora quiero que pienses en tu propia vida. ¿Cuántas veces has enfrentado situaciones que parecían imposibles, pero lograste superarlas? ¿Cuántas veces sentiste que no tenías fuerzas para continuar, pero encontraste coraje para dar un paso más? Estas experiencias son evidencias
de la fuerza sobrenatural de Dios en tu vida. Quiero animarte a confiar en esta fuerza. Cuando te sientas débil, recuerda que Dios es tu fuerza. Cuando te sientas incapaz, recuerda que Dios es capaz. Él está contigo, sosteniéndote y capacitándote para vencer. Si crees que Dios es tu fuerza, quiero que comentes aquí abajo: mi fuerza viene de Dios. Esta declaración de fe es un testimonio poderoso de que confías en Él, incluso en medio de las dificultades. También sirve como un recordatorio para ti mismo de que con Dios todas las cosas son posibles. En los próximos capítulos vamos a explorar otras señales que muestran que eres un elegido de Dios. Pero por ahora quiero que recuerdes esto: la fuerza que sientes en medio de las adversidades no es por casualidad. Es una señal de que Dios está contigo, sosteniéndote y capacitándote para cumplir el propósito que Él tiene para tu vida. Confía en Él, porque nunca te abandonará. Capítulo 4. La tercera señal de que eres un elegido de Dios. ¿Alguna vez has sentido que, incluso en medio de las dificultades, hay una fuerza invisible que te protege? Que incluso cuando todo parece conspirar contra ti, algo sucede, y eres salvado o encuentras una salida inesperada. La tercera señal de que eres un elegido de Dios es la protección divina que te acompaña, incluso en los momentos más difíciles. Esta protección no significa que nunca enfrentarás problemas, sino que en medio de ellos Dios estará a tu lado, guiándote y protegiéndote de peligros que ni siquiera percibes. Piensa en la historia de Moisés. Desde el momento en que nació, su vida estuvo bajo constante amenaza. El faraón había ordenado que todos los niños hebreos fueran asesinados, pero Dios tenía un plan para Moisés. Fue colocado en una cesta y dejado en el río Nilo, donde fue encontrado por la hija del faraón y criado como príncipe de Egipto. Incluso en medio de circunstancias imposibles, la mano de Dios estaba sobre él, protegiéndolo para que pudiera cumplir su propósito. Tal vez hayas pasado por situaciones en las que sentiste que fuiste salvado de algo malo, que algo o alguien intervino para protegerte. Podría haber sido un accidente que evitaste por poco, una decisión que parecía difícil, pero que terminó siendo la mejor elección, o incluso una sensación de paz en medio del caos. Estas no son coincidencias, son señales de la protección divina en tu vida. El Salmo 91 nos recuerda esta protección. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: refugio mío y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Estas palabras nos muestran que cuando confiamos en Dios, Él nos guarda y nos protege, incluso cuando no nos damos cuenta. Pero, ¿por qué Dios protege a los elegidos? Porque Él tiene un propósito para sus vidas, y nada puede impedir que ese propósito se cumpla. Esto no significa que la vida será fácil o que estarás inmune a problemas, sino que, en medio de todo eso, Dios estará contigo, guiándote y protegiéndote. Ahora quiero que pienses en tu propia vida. ¿Cuántas veces has sentido esta protección? ¿Cuántas veces algo sucedió y te diste cuenta después de que fuiste salvado de algo peor? Tal vez no siempre te des cuenta, pero la mano de Dios está sobre ti, guiándote y protegiéndote a cada paso. La historia de Daniel en el foso de los leones es un ejemplo poderoso de esta protección divina. Daniel fue lanzado al foso por negarse a dejar de orar a Dios, pero durante toda la noche los leones no lo tocaron. Dios envió un ángel para protegerlo, mostrando que, incluso en situaciones de extremo peligro, Él está en control. De la misma manera, Dios está contigo, protegiéndote de cosas que ni siquiera ves. Quiero que reflexiones sobre esto. ¿Cómo sería tu vida si confiaras plenamente en la protección de Dios?
¿Cómo sería enfrentar los desafíos sabiendo que, incluso en las situaciones más difíciles, Dios está a tu lado, guiándote y protegiéndote? Esta confianza puede transformar la manera en que ves tus luchas y desafíos. Si crees en la protección divina en tu vida, quiero que comentes aquí abajo: Dios es mi refugio y fortaleza. Esta declaración de fe no solo fortalece tu confianza en Dios, sino que también sirve como testimonio para otros que pueden estar necesitando esta misma protección. En los próximos capítulos, vamos a explorar otras señales que muestran que eres un elegido de Dios. Pero por ahora, quiero que recuerdes esto: la protección divina es una de las mayores señales del amor de Dios por ti. Él está contigo, incluso cuando no te das cuenta, y está trabajando a tu favor, incluso en las situaciones más difíciles. Confía en Él, porque nunca te abandonará. Capítulo 3. La segunda señal de que eres un elegido de Dios. ¿Alguna vez has sentido que, incluso cuando intentas alejarte de Dios, algo te jala de vuelta? Que por más que te sientas perdido, hay una fuerza invisible que te llama a un camino de luz y propósito. La segunda señal de que eres un elegido de Dios es esa: el llamado constante, incluso en medio de tus errores y debilidades. Ser un elegido no significa ser perfecto. De hecho, muchas veces, los elegidos son aquellos que enfrentan las mayores luchas internas. David, por ejemplo, fue un hombre según el corazón de Dios, pero también cometió errores graves. Fue un pastor de ovejas, un guerrero, un rey, pero también un hombre que cayó en pecado. Sin embargo, incluso en sus momentos más oscuros, David siempre sintió el llamado de Dios, una invitación a arrepentirse, levantarse y continuar caminando hacia el propósito divino. Tal vez te sientas indigno del amor de Dios por los errores que has cometido. Tal vez pienses que ya te has alejado demasiado o que no hay vuelta atrás. Pero quiero que sepas que Dios no desiste de ti. Él ve más allá de tus errores. Él ve el potencial que colocó dentro de ti. Ese llamado constante, esa sensación de que hay algo más esperando por ti, es una señal clara de que eres un elegido. Jesús contó la parábola del hijo pródigo para mostrarnos exactamente eso. El hijo menor pidió su herencia, dejó la casa del padre y desperdició todo en una vida de excesos. Cuando se vio en el fondo del pozo, alimentando cerdos y deseando comer su comida, algo dentro de él le hizo recordar la casa de su padre. Ese algo era el llamado de Dios. Incluso después de todo lo que había hecho, el padre lo recibió con los brazos abiertos, con una fiesta y un corazón lleno de amor. Esa es la imagen del amor de Dios por ti. No importa cuán lejos hayas ido, Él siempre te estará llamando de vuelta. Ahora quiero que pienses en tu propia vida. ¿Cuántas veces has sentido ese llamado? ¿Cuántas veces, incluso en medio de tus errores, has sentido que Dios estaba hablando contigo, invitándote a regresar? Ese llamado no es por casualidad. Es la prueba de que Dios tiene un plan para ti, de que eres un elegido. El llamado de Dios puede venir de varias formas. A veces es un susurro suave en el corazón, una sensación de que necesitas cambiar de dirección. Otras veces es más directo, como un mensaje que parece haber sido escrito exactamente para ti. Puede ser una palabra que escuchaste en un culto, un versículo que leíste en la Biblia, o incluso un momento de silencio en el que sentiste la presencia de Dios. Pero, ¿por qué Dios llama a los elegidos, incluso cuando se alejan? Porque Él ve lo que nosotros no logramos ver. Él ve el propósito que colocó dentro de nosotros, las semillas de grandeza que aún no han germinado.
Él sabe que con el tiempo y la orientación correcta, esas semillas pueden crecer y dar frutos que impactarán muchas vidas. C.S. Lewis dijo una vez: "Nunca eres demasiado viejo para establecer otra meta o soñar un nuevo sueño". De la misma manera, nunca estás demasiado lejos para atender el llamado de Dios. Él siempre está listo para recibirte, para guiarte de vuelta al camino y para ayudarte a cumplir el propósito para el cual fuiste creado. Si estás escuchando este mensaje, ahora quiero que sepas que no es por casualidad. Dios está usando este momento para hablar contigo, para recordarte que no estás solo y que Él aún tiene un plan para tu vida. Él te está llamando, así como llamó a David, al hijo pródigo y a tantos otros a lo largo de la historia. Quiero que comentes aquí abajo: escucho el llamado de Dios. Este simple acto de declarar tu fe puede abrir puertas que ni siquiera imaginas. Cuando reconoces el llamado de Dios y le respondes, algo poderoso sucede. Comienzas a ver tu vida desde una nueva perspectiva. Comienzas a entender que cada error, cada falla y cada momento difícil forman parte de un plan mayor. En los próximos capítulos vamos a explorar otras señales que muestran que eres un elegido de Dios. Pero, por ahora, quiero que reflexiones sobre esto. El llamado constante de Dios es un recordatorio de que eres especial, de que tienes un propósito y de que tu vida tiene valor. No ignores ese llamado. Respóndele con fe y valentía, porque Dios te está esperando con los brazos abiertos. Capítulo 2. La primera señal de que eres un elegido de Dios. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas enfrentan desafíos que parecen insoportables, pero, de alguna manera, logran levantarse con más fuerza y determinación? La primera señal de que eres un elegido de Dios es exactamente esa: las luchas intensas que enfrentas. Ser un elegido de Dios no significa que tendrás una vida sin problemas, sino que, incluso en medio de las tormentas, hay algo en ti que no te deja desistir. Ese algo es la marca del propósito divino. Desde el inicio de la Biblia vemos ejemplos de hombres y mujeres elegidos por Dios que pasaron por adversidades inimaginables. José, por ejemplo, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado injustamente y lanzado a la prisión. Sin embargo, Dios estaba con él en cada momento, moldeando su carácter y preparándolo para algo mucho mayor. José no era solo un prisionero, él era un elegido, destinado a salvar a una nación entera del hambre. Las luchas que enfrentas hoy pueden parecer insoportables, pero quiero que reflexiones. ¿Acaso no te están preparando para algo mayor? ¿Acaso Dios no está usando estas dificultades para moldear tu carácter y fortalecer tu fe? Piensa en cómo José debió haberse sentido al ser traicionado por su propia familia. Él podría haber desistido, pero eligió confiar en Dios. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a confiar en que Dios tiene un plan, incluso cuando todo parece estar derrumbándose? El apóstol Pablo escribió en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto significa que incluso cuando no entendemos el porqué de nuestras luchas, Dios está trabajando a nuestro favor. Él está usando cada lágrima, cada dolor y cada desafío para prepararnos para el propósito que Él reservó para nosotros. Centraldesermones.com. Centraldesermones.com. Ahora, quiero que imagines tu vida como una pieza de cerámica, siendo moldeada por un alfarero. El proceso de modelado no es fácil. Se necesita presión, paciencia e incluso fuego para que la pieza alcance su forma final. De la misma manera, Dios te está moldeando.
Cada dificultad que enfrentas es como una mano del alfarero, dando forma al propósito que Él tiene para tu vida. Pero ¿cómo saber si tus luchas son realmente una señal de que eres un elegido de Dios? Aquí tienes algunas preguntas para reflexionar. ¿Por qué, incluso en medio de las dificultades, sientes que hay algo mayor esperando por ti? ¿Por qué, incluso cuando todo parece perdido, encuentras fuerzas para continuar? ¿Acaso eso no es Dios susurrando a tu corazón, diciendo que eres especial, que eres elegido? La historia de Job también nos enseña mucho sobre esto. Job perdió todo: su familia, su salud, sus posesiones. Fue probado de todas las formas posibles, pero nunca perdió su fe en Dios. Al final, Dios restauró todo el doble. Job no fue elegido porque era perfecto, sino porque su fe era inquebrantable. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a confiar en Dios, incluso cuando no entiendes lo que está sucediendo? Las luchas que enfrentas no son una señal de abandono, sino de preparación. Dios te está preparando para algo que va más allá de lo que puedes imaginar. Él está moldeando tu carácter, fortaleciendo tu fe y preparando el camino para que cumplas el propósito para el cual fuiste creado. Si estás enfrentando una lucha ahora, quiero que sepas que no estás solo. Dios está contigo, así como estuvo con José, Job y tantos otros elegidos a lo largo de la historia. Él ve tus lágrimas, escucha tus oraciones y está trabajando a tu favor, aunque no lo puedas ver. Ahora quiero que comentes aquí abajo: confío en el propósito de Dios para mi vida. Este simple acto de fe puede ser el primer paso para que veas tus luchas desde una nueva perspectiva. Dios está usando cada momento difícil para prepararte para algo extraordinario. En los próximos capítulos vamos a explorar otras señales que muestran que eres un elegido de Dios. Pero, por ahora, quiero que reflexiones sobre esto. Tus luchas no son una señal de debilidad, sino de fuerza. Ellas muestran que Dios tiene algo especial reservado para ti. Confía en el proceso, porque lo mejor está por venir. Este canal apenas está comenzando su jornada para llevar la palabra de Dios al mayor número posible de personas. Cada visualización, cada inscripción es una semilla plantada en el reino del Señor. Tu participación no es solo un clic, sino un acto de amor que me ayuda a cumplir este llamado divino de compartir el Evangelio con aquellos que están sedientos por la verdad. Cuando te inscribes, no estás solo siguiendo un canal, estás uniéndote a una misión sagrada de transformación espiritual que puede alcanzar miles de vidas. En los próximos minutos vamos a sumergirnos en una jornada espiritual profunda. Voy a compartir contigo las 7 señales que revelan que eres un elegido de Dios. A lo largo de este video descubrirás secretos ocultos en la palabra que pueden transformar tu visión sobre ti mismo y sobre el propósito que Dios tiene para tu vida. Aprenderás, por ejemplo, cómo las dificultades que enfrentas son, en realidad, herramientas de Dios para moldear tu carácter. Verás cómo pequeños detalles de tu día a día pueden ser señales de que Dios está trabajando en tu vida. Y sobre todo, entenderás que no estás solo en esta jornada. Al ver este video hasta el final, experimentarás una transformación en tu manera de ver las luchas y los desafíos de la vida. Muchos espectadores ya han testificado cambios radicales en sus vidas después de comprender estas señales. Algunos encontraron el coraje para enfrentar sus miedos. Otros descubrieron una paz que nunca habían experimentado antes. Y muchos finalmente entendieron que sus vidas tienen un propósito divino. Antes de comenzar, quiero invitarte a comentar aquí abajo
soy un elegido de Dios. Este simple acto de fe puede liberar bendiciones en tu vida. Cuando escribes eso, estás declarando al mundo espiritual que crees en el llamado de Dios para tu vida. Además, deja un me gusta en este video. Esto es esencial para que este mensaje alcance a más personas que necesitan apoyo espiritual. El algoritmo funciona como una red de pesca. Cuanta más interacción, más personas son alcanzadas. Puedes ser un instrumento de Dios para transformar vidas solo con este pequeño gesto. Escribe también en los comentarios, paz en Cristo. Esta es una señal de compromiso con la divulgación del Evangelio. Ya he recibido testimonios de personas que, al declarar esta frase, experimentaron bendiciones inesperadas en sus vidas. Dios honra a aquellos que se comprometen con su obra. Ahora prepárate. Lo que estás a punto de escuchar puede ser el punto de inflexión que tanto esperabas. Dios está a punto de revelar algo profundo para ti. Vamos juntos a descubrir las 7 señales de que eres un elegido de Dios y, más importante, cómo esto puede transformar completamente la manera en que vives. Tu vida nunca más será la misma. ¿Alguna vez te has preguntado por qué enfrentas tantas luchas en tu vida? ¿Por qué, incluso cuando todo parece perdido, hay algo dentro de ti que no te deja desistir? ¿Y si te dijera que esas batallas que enfrentas, esos dolores que parecen insoportables, son, en realidad, señales de que eres un elegido de Dios? Que hay un propósito divino reservado exclusivamente para ti, esperando ser descubierto? Imagina que tu vida es como un viaje en un desierto, árido y lleno de desafíos, pero al mismo tiempo llena de señales que apuntan a un destino glorioso. Hoy vamos a explorar esas señales y entender cómo revelan el propósito que Dios tiene para tu vida. Pero antes de sumergirnos en este mensaje, déjame compartir una historia que puede transformar la manera en que ves tu propio camino. Había un hombre llamado Elías, un profeta de Dios que enfrentó momentos de profunda soledad y desesperación. Fue perseguido, incomprendido y muchas veces dudó de su propia misión. En uno de esos momentos huyó al desierto, sintiéndose completamente abandonado. Pero fue allí, en el silencio del desierto, donde Dios habló con él de forma más clara que nunca. No fue a través de un terremoto, ni de un fuego ardiente, sino en un susurro suave. Dios le reveló a Elías que no estaba solo, que había un propósito para todo aquello que estaba enfrentando. Esta historia nos enseña que muchas veces es en medio de nuestras mayores luchas que las señales de Dios se hacen más evidentes. Ahora, piensa en tu vida. ¿Cuántas veces has sentido que estabas solo en el desierto? ¿Cuántas veces te has preguntado por qué Dios permitió que pasaras por ciertas situaciones? ¿Acaso esas experiencias no son, en realidad, señales de que eres un elegido? ¿Acaso Dios no está intentando mostrarte algo mayor? Algo que va más allá de lo que puedes imaginar. Y si lo que estás enfrentando ahora es solo una preparación para algo extraordinario. C.S. Lewis, uno de los mayores pensadores cristianos, dijo una vez: Dios susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. Es el megáfono para despertar a un mundo sordo. Esta frase nos invita a reflexionar sobre cómo Dios usa nuestras experiencias, especialmente las más difíciles, para moldearnos y guiarnos hacia nuestro propósito.